22 jornadas de astronomía estrellas en el Pirineo. Vamos a empezar con este acto de presentación. En primer lugar os va a hablar José María Jiménez, alcalde de Boltaña, pues está aquí detrás, ahora adelante. Varios concejales que han venido este año del Ayuntamiento de Boltaña, y Bea, que es la teniente alcalde del Ayuntamiento de Aínsa. Vamos a empezar con José María Jiménez y vamos a dar comienzo y que disfrutéis de estas jornadas. Muy buenos días, bienvenidos a Boltaña. Os presento Joaquín, concejal del Ayuntamiento de Boltaña, Bea, teniente alcalde de Aínsa, Raúl, concejal del Ayuntamiento de Boltaña, Alberto, lo conocéis todos mejor que yo, Sonia, también concejal interino del Palacio, que está por aquí dando vueltas. Bueno, simplemente daros la bienvenida a Boltaña un año más, a esta edición número 22. La verdad que me parece un dato fundamental el hecho de ver, ¿no?, que un encuentro como este tiene 22 ediciones, ¿no? Esto se ve que está, a veces hablamos, ¿no?, que a partir de la tercera a la cuarta es algo, un evento de ese tipo ya está, digamos, puesto en el calendario con una fecha central. Cuando llevas 22, la clave es que es un éxito, es que un evento como este, viendo encima la sala con tanta gente venida de tantos sitios, ¿no? Porque me comentaba Alberto hace un momento que había gente de Francia, ¿no? Bonjour, bienvenido a Boltaña, de Navarra, de Jaén, me decías también, ¿no, Alberto? La verdad que es curioso, ¿no?, ver que gente de tantos sitios y de sitios tan dispersos venís al Sobrarbe, venís a Boltaña a disfrutar de las estrellas, ¿no? Siempre hacemos también la broma de que si está nublado o hace sol. La verdad que este fin de semana, pues creo que lo vais a disfrutar bien, el cielo está estrellado, o al menos las estrellas siempre están ahí, ¿no? Pero al menos este fin de semana supongo que las veréis bien. Nada, daros la bienvenida, un placer para Boltaña acogeros, recibiros, y simplemente, como todos los años, desearos que sea un fin de semana de reencuentro, de fiesta, de aprendizaje, pero sobre todo de felicidad, ¿no? Felicidad por compartir eso que os une, ¿no?, que son las estrellas, la astronomía y un poco todo eso que compartís. Felicidades por estar aquí, muchas gracias, y bueno, el año que viene, en la 23 edición, seguramente volveremos a encontrarnos. Muchas gracias. Y le doy la palabra a Bea. Como sabéis, este evento se organiza la asociación empresarial del Sobrarbe, que Paz no ha podido venir, pero bueno, le damos las gracias por colaborar en un evento como este, y a Bea Salcedo, que es la teniente alcalde del Ayuntamiento de Aínsa. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. La verdad es que bueno, es un enorme placer compartir esta presentación con vosotros, una 22ª edición, que la verdad es que bueno, que da nombre y trayectoria a estas jornadas y pone en valor, pues, los actos que hacemos en el Sobrarbe. Contamos, pues bueno, con este Palacio de Congresos que es un gran lugar para hacer las jornadas, y luego también, pues bueno, con el espectáculo de nuevo del Castillo de Aínsa para hacer las observaciones. Igualmente, bueno, pues eso, ya lo veis, nosotros apostamos por dinamizar durante todo el año, y estamos muy contentos de que estéis aquí con nosotros. Seguimos también, pues bueno, por ejemplo en Aínsa con las jornadas de agroecología, que han sido una asamblea nacional, y hoy la follarasca durante el día, y luego, bueno, pues lo que celebramos, que son las jornadas astronómicas, y bueno, bienvenidos y bienvenidas, que disfrutáis, y gracias a la asociación por el impulso que hacéis. Bueno, pues gracias. Agradecer también a los patrocinadores Huesca La Magia, Grupo Borao, Ebro Jardín, que colaboran, y sin ellos pues tampoco se podría hacer una actividad como esta. Una actividad que este año hemos querido darle protagonismo al meteorito de Sena, sobre todo, si queréis alguno, está expuesto en el Centro Ibercaja de Huesca, que es el meteorito, como sabéis muchos de vosotros, más famoso prácticamente que hay en España, y se cumplió ayer 250 años de su caída. Entonces hemos querido protagonizar un poco las jornadas en torno a este meteorito, y sobre todo meteoritos que nunca habíamos hecho las jornadas con esta temática.
Y bueno, espero que os guste. Hay charlas también de todo tipo, como otros años. Espero que disfrutéis, como todos los años. Espero que podamos observar, como hicimos ayer en el Castillo de Ainsa, que fue una magnífica observación. Y comáis bien, estéis a gusto en Ainsa y Voltaña. ¿Y qué más me queda por decir? Que os lo paséis divinamente. Empiezan las jornadas Estrellas en el Pirineo 2023. Gracias. Josu Redín, empieza el presentador oficial de las jornadas. Hay que estar muy desesperados para volver a llamarme. El masoquismo de Alberto no tiene límite, como el universo. Muy bien, aquí a mi diestra tenemos a Marisa Martínez, doctora en Ciencias Planetarias por la Universidad de Nuevo México, licenciada en Geología por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster de Astrofísica, Física de Partículas, Cosmología por la Universidad de Barcelona. Su interés por las ciencias del espacio despegó en el University College de Dublín, en Irlanda, con un Erasmus en 2013. Regresó a Barcelona, donde formó parte del grupo de Meteoritos, de meteoritos, asteroides y cuerpos menores del Instituto de Ciencias del Espacio. En 2016 realiza un curso de mineralogía planetaria en la Universidad de Glasgow y máster en la UB. Su tesis doctoral, calificada excelente cum laude y supervisada por el doctor Adrian Brindley, basada en técnicas microanalíticas en el campo de mineralogía, petrología, cosmoquímica de material extraterrestre. Casi nada. Durante el doctorado, Marina gana numerosas becas en la William Award of Outstanding Presentation en la Meteorological Society Meeting de Japón. Arigato. Bien, lo que he dicho. Actualmente es investigadora postdoctoral con beca Margarita Salas en la UAB y forma parte del Center for Advanced Central Analysis of Astrometry from the Moon and Beyond. Lo único que he entendido es lo último, pero me pone la Luna y más allá. Oh, adoro. Del Instituto Virtual, trabajo en el Instituto Virtual, o sea, este tema del Instituto Virtual Exploración Sistema Solar, NASA, para estudiar, agarraos, muestras lunares que regresarían de la misión Artemis 3, la primera misión tripulada después del programa Apolo, si todo sale bien, como siempre hay que decir en astronáutica. El título de la conferencia es Ciencias Planetarias y Meteorítica. Meteoritos. Entender el sistema solar primitivo y la posibilidad de vida en el universo. Doctora, cuando usted guste, todos. Gracias. Está ahí el micro. ¿Se me oye bien? Vale. Gracias por venir, primero de todo. Uy, me escucho muy alto, ¿eh? Está bien, ¿eh? ¿Sí? Vale. Bien, pues mi charla voy a explicar un poco desde el inicio lo que son las ciencias planetarias y la meteorítica, porque es un campo relativamente nuevo en España, sobre todo enfocado desde la rama de la geología, porque la mayoría de veces lo que son las ciencias del espacio las recogen los físicos. Y cada vez más, pues, sobre todo en España, hay geólogos que se empiezan a interesar por este tema. En Estados Unidos, hace muchísimos años que esto es así. Y entonces, claro, yo me formé en Estados Unidos, entonces lo que yo voy a presentar aquí es un poco resultados o cosas que yo hago en mi día a día en el laboratorio, de diferentes temas, no solo del inicio del sistema solar, sino si tengo tiempo voy a intentar que también os explique cosas más allá de un solo tema con sus conclusiones y tal, sino que también quiero que veáis lo que es
la mineralogía en muestras extraterrestres, cómo se estudia, todo lo que podemos ver y saber. Entonces voy a empezar desde el inicio, a ver si esto va. Desde el inicio voy a empezar a cómo se forma el sistema solar y luego ya iremos a más detalle. Aquí tenemos una galaxia, ¿vale? Con nuestro agujero negro en el centro. Y luego sabemos que tenemos estos haces espirales, todo el mundo lo sabe, creo, porque aquí hay gente ya de nivel. Entonces voy a asumir que muchas cosas se saben, pero si alguna cosa no se sabe, yo siempre soy partidaria de que se me interrumpa o tal. No sé si se puede hacer aquí con esto tan grande, pero bueno, si alguien se atreve y puede, adelante. Pues aquí tenemos los brazos espirales de la galaxia. Estos brazos espirales son zonas fijas, es decir, se consideran como objetos fijos. Son zonas de alta densidad, donde la materia se acumula, porque todo en la galaxia rota, todo, absolutamente todo. Una partícula tiene su elíptica de rotación, y claro, todo rota con elipses, no rota con circunferencias. Entonces estas elipses están un poco offset, que se dice en inglés, es decir, un poco torcidas, y entonces hace que haya regiones donde se acumulan las rotaciones del material. Entonces, donde se acumula, pues ahí todo lo que entra por esta zona se compacta muchísimo. ¿Vale? Nos quedamos con esta idea. Entonces, el material rota a esta dirección, contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Todo rota así. Y la materia va entrando y saliendo de estos brazos espirales, que son estas zonas de alta densidad. Una cosa que rota, por ejemplo, son las nubes moleculares. Entonces, cuando tú entras, una nube molecular entra dentro de un brazo espiral, se compacta, ¿no? Y luego sale. Entonces, claro, ahí es donde las estrellas se empiezan a formar. Es donde tenemos la formación estelar. Por eso los brazos espirales siempre están iluminados, simplemente porque ahí se forman estrellas. Entonces, aquí tenemos las nubes moleculares y estoy muy interesada en estas nubes porque contienen gas en forma molecular, ¿vale? Distinto de lo que es el gas fuera de las nubes moleculares, que está en forma iónica, y luego también tiene polvo. Entonces son nubes básicamente formadas de gas molecular y polvo. Son nubes súper frías, los objetos más fríos que hay en el universo, están a menos 263 grados centígrados y muy densas porque tienen muchísimo polvo. Entonces, principalmente pues, están formadas de esto, pero también tienen otras moléculas, por ejemplo, monóxido de carbono, y tienen isótopos muy variados. Entonces, ¿por qué hay polvo e hidrógeno molecular en estas nubes? Porque van juntos, no pueden ir separados. ¿Por qué? Porque el polvo, los granos de polvo, son objetos que absorben el exceso de energía para que dos hidrógenos se junten. O sea, tú no puedes juntar dos hidrógenos en el medio interestelar vacío. Necesitas una superficie donde sentarte y ahí puede sentarse otro hidrógeno y entonces se pueden juntar. La reacción puede ocurrir. Si no hay polvo, no puede ocurrir y el hidrógeno nunca sería tipo H2 molecular. Una cosa parecida pasa con el agua. Aquí tenemos granos de polvo. Así es como se ven en el microscopio electrónico. ¿Vale? Esto es una micra. Entonces veis que son granos súper diminutos, una millonésima parte de 1 centímetro, y básicamente compuestos de silicato, grafito, carbono amorfo, sílica amorfa, ¿vale? Un poco de material así variado. Y están siempre recubiertos por un manto de agua congelada. ¿Por qué? Porque el polvo hace lo mismo con la molécula de agua que he dicho antes con el hidrógeno molecular. Tú, para poder formar agua en el medio interestelar, en una nube, necesitas una superficie... Bueno, primero necesitas una molécula de monóxido de carbono, que he dicho que también estaba dentro de la nube. Está en proporciones súper pequeñas, pero está y es súper importante. Entonces, la radiación ultravioleta que irradian otras estrellas, o supernovas, hay muchísimas fuentes que pueden irradiar diferentes tipos de partículas.
Pues cuando la nube molecular es irradiada por radiación ultravioleta, puede partir moléculas. Esto se llama disociación. Entonces, el CO se parte. Por una parte tenemos el carbono solo, forma iónica, y por otra parte tenemos el oxígeno solo. Queda partido. Entonces, cuando el oxígeno se va a sentar en la superficie de un grano de polvo y encuentra un hidrógeno molecular, que también se puede sentar ahí, entonces se forma el agua. Por eso, estos granos de polvo en las nubes moleculares tienen estos mantos de agua congelada. ¿Vale? Entonces, los mejores granos para sintetizar agua son los silicios con los carbonáceos. Y eso lo digo porque luego con los meteoritos los vemos, ¿vale? Vemos estos granos de polvo. Así es como más imágenes de polvo. Entonces, bueno, sin polvo pues no hay agua, ¿vale? El polvo es lo más importante. No hay agua y por lo tanto no hay ni planetas ni vida. El agua, el H2O, entendemos, no agua líquida sino agua sólida, es el compuesto sólido más abundante de todo el universo. Y solo se forma, y es el único que se forma en sólido, ¿vale? Todas las demás moléculas se forman en estado gaseoso, pero el agua justamente pues es la única que se forma como hielo en la superficie de estos granos. Entonces, tenemos esta nube molecular que va a atravesar un brazo espiral, una zona de alta densidad en la galaxia. ¿Qué le pasa? Pues tenemos colapsos gravitacionales cuando esto ocurre, porque la nube entra en este brazo espiral que está tan denso, hay tantas partículas, tantas cosas, que se contrae muchísimo. Entonces, dentro de una nube molecular hay diversos núcleos que empiezan a colapsar gravitacionalmente. ¿Qué quiere decir colapsar gravitacionalmente? Quiere decir que hay núcleos de muchísima autogravedad que implosionan, ¿no? O sea, por dentro empieza a tener muchísima fuerza. Y cuando esto pasa, cuando uno de estos núcleos centenares, cuando uno de estos núcleos llega a 10 millones de grados centígrados debido al colapso gravitacional, es cuando la estrella se enciende, es cuando empieza la formación estelar. Esto lo vemos pues, en las Pléyades o en la nebulosa de Orión, ¿no? Todas estas zonas de gases donde están naciendo estrellas. Están en esta fase, que ahora hay un montón de gas y las estrellas las están recogiendo, este gas. Entonces, ahí empieza todo a rotar en forma de un disco alrededor de la nueva estrella que están haciendo. Cuando la temperatura baja por debajo de los 1700 grados centígrados o 2000 Kelvin, empieza la condensación de sólidos, es decir, de este gas pasamos a tener cosas sólidas, material sólido, porque la temperatura empieza a descender. Y cuando empieza a existir material sólido, por su propio peso, cae en un plano ecuatorial que rota alrededor de la nueva estrella. Y ahí se empiezan a agregar el material. Y al final tenemos un sistema planetario con este. Por lo tanto, aquí ya vemos que cuando un sistema planetario nace, ya tiene agua, ¿vale? Ya tiene agua de la nube molecular, porque todos estos granos de polvo que sobreviven al final ya están con un manto de agua congelado alrededor o tienen nueva agua que luego voy a explicar. Entonces, al final de todo, aquí no sé si va a olvidar, vale, al final de todo del proceso de formación estelar, que dura unos 5 millones de años, la fase T Tauri, la estrella expulsa el gas que queda en el disco. Todo el gas que aún está por allí, al final de todo, a los 5 millones de años lo expulsa y al final solo quedan los planetas que tenemos ahora y los asteroides que tenemos ahora. Y entonces ahí, cuando la estrella termina su fase más violenta, a los 5 millones de años, es el final del periodo donde se forman los primeros sólidos que aún conservamos hoy en día, estos meteoritos. ¿Vale? O sea, ¿qué sobrevive ahí al final de estos 5 millones de años del inicio del sistema solar? Dos tipos de cuerpos, dos tipos de asteroides. Tenemos un tipo de cuerpo que se llama no diferenciado. ¿Por qué se llama no diferenciado? Porque no diferenciado. ¿Y qué quiere decir eso? Que su interior nunca llegó a fundir, que fueron cuerpos pequeños, por ejemplo, asteroides tipo Ryugu o Bennu, que son los dos que ahora traen muestras de
su superficie con misiones espaciales, pues son asteroides muy pequeños. Nunca llegaron a fundir su interior. ¿Por qué no fundieron? Porque el calor que se crea en el interior del cuerpo puede escapar a través de la porosidad. Entonces, claro, como tiene vías de escape, pues el cuerpo se mantiene más o menos a una temperatura que no llega a fundir y preserva todas las características del inicio del sistema solar. El otro tipo de cuerpos se llaman los diferenciados, asteroides más grandes, a partir de 100 kilómetros, creo que son, como por ejemplo Vesta, y entonces sí que funden el interior y se diferencian. Otro cuerpo diferenciado sería la Tierra, ¿no? Cuando tenemos un cuerpo que funde, ¿qué pasa? Que se distribuyen los elementos en base a su densidad. Pues en el núcleo tenemos lo más denso, hierro, níquel, luego tenemos un manto de silicatos de hierro y magnesio, luego tenemos una corteza con aluminio, sodio, potasio, todo lo que tú quieras, y luego tenemos la atmósfera, que son, ¿no?, vas de más densidad a menos densidad. Esto es un cuerpo diferenciado. En los asteroides también puede pasar. Y entonces los primitivos son solamente estos, los que no funden. Y son los que yo estoy más interesada en estudiar, ¿no?, para entender el origen del sistema solar, porque no han borrado sus características iniciales. Entonces, estos cuerpos van mucho en base a la distancia al Sol. Hay básicamente una línea que separa el sistema solar interno del externo, se llama la línea de hielo, o en inglés frost line o snow line. Entonces tenemos un sistema solar interno muy caliente, ¿vale?, donde todo lo que condensa allí está como cerca del Sol y por tanto solo son materiales de temperaturas altas, como silicatos, ¿vale?, silicatos y metales. Esto es lo que tenemos en esta región del disco. Y luego, más allá de la línea de hielo, todo lo que tiene agua y hielos y componentes volátiles como hidrógeno se pueden preservar, porque ya tienen temperaturas más bajas, como 300 Kelvin, unos 200 grados centígrados, no sé, menos, y ya se puede preservar todo lo que son componentes como el agua o otros volátiles. Entonces, ahí ya podemos ver que si la Tierra está por aquí, está en el sistema solar interno, originariamente pues no tendría que tener agua, ¿vale? Y toda el agua que tenemos en la Tierra es de origen extraterrestre, es anterior a la propia Tierra. Luego voy a hablar un poco más de eso, porque esta agua llegó muy probablemente con una lluvia de meteoritos que se llama el Late Heavy Bombardment, que pasó en un periodo del inicio del sistema solar. Entonces, estos meteoritos que preservan el agua y que se forman en regiones muy alejadas del Sol, hoy en día las tenemos en el cinturón de asteroides, porque hubo una migración de todo el sistema solar, entonces muchos cuerpos bajaron hacia adentro, y también los tenemos cerca de la Tierra, ¿vale? Son los que se llaman los asteroides cerca de la Tierra, Near Earth Asteroids. Esta, la azul, es la órbita terrestre, ahí tenemos Bennu, donde se ha ido a buscar muestras, y aquí tenemos Ryugu, la otra misión que ha ido a buscar muestras, aquí tenemos Itokawa. Bueno, esto es una página que tú puedes ver a tiempo real donde están los asteroides. Entonces, Bennu sería un ejemplo de un asteroide muy primitivo que preserva sus características, y luego os lo voy a enseñar bien, ¿no? Tenemos los primeros condensados sólidos ahí, y tenemos el polvo de la nube molecular junto con otros elementos que actúan como de cemento para tener todo esto agregado y compactado en un cuerpo. Entonces, el agua se encuentra en este polvo, pero tenemos diferentes fuentes de agua, ¿vale? No solo tenemos agua de la nube, esta agua de la nube molecular que os he explicado antes, que se forma en la superficie de los polvos. Esta agua se forma por este mecanismo que os estaba explicando de luz ultraviolada que disocia o rompe moléculas de CO, y entonces este mecanismo se llama self-shielding, y la particularidad o lo interesante de este mecanismo es que la onda ultravioleta, cuanto más dentro de la nube viaja, más potencial tiene para partir moléculas pesadas, hablando de isótopos. Eso quiere decir que la agua que se forma por este mecanismo
es pesada. En vez de hidrógeno es deuterio, en vez de oxígeno 16, que es el más abundante que tenemos, pero con un 99,99%, pues esta agua es el otro 1%, porque es pesada, tiene oxígeno 17 y 18. Porque normalmente las estrellas se forman dentro de la nube, ¿no? Entonces ahí tenemos un reservorio de agua pesada, que se dice. Luego también tenemos agua formada dentro del disco que está formando la estrella por el mismo mecanismo, por este self-shielding que también disocia moléculas pesadas, porque también es luz ultraviolada, por ejemplo, de otras estrellas cerca del Sol que irradian las partes externas del disco. Y entonces también tenemos ahí, en regiones muy alejadas del Sol, un reservorio de agua pesada. Y finalmente tenemos agua que condensa directamente en esta nube que está formando la estrella. Porque ya os he dicho que estábamos empezando a 2000 grados Kelvin y a medida que bajamos temperatura van condensando, es decir, se van formando sólidos. Cuando llegas a 200 grados Kelvin formas agua. Esta agua se forma por condensación, un proceso totalmente normal, y allí es ligera, ¿vale? Oxígeno 16, hidrógeno. Entonces, los meteoritos preservan las tres fuentes de agua que hay en la nube que forma el Sol, ¿vale? Tenemos diferentes fuentes de agua. Y esto lo veremos después cómo se refleja. Entonces el agua está en todas partes del sistema solar. Os pongo algunos ejemplos. Solo voy a destacar esta, que es la de la Luna, porque ahora hay mucho interés en saber si hay agua en la Luna, ¿no? La misión Artemis va a ir a ver qué pasa en las regiones del Polo Sur. Los dos polos, mediante detección de neutrones, se ha visto que en los cráteres de impacto que están permanentemente en sombra, puede ser que allí haya bloques de hielo enterrados, ¿no? Esto se sabe porque no llegan suficientes neutrones cuando se analiza remotamente, y se piensa que lo que está bloqueando la irradiación de neutrones puede ser hidrógeno proveniente de agua. Es como la fuente más probable que sea. Pero igualmente hay minerales en la Luna que contienen agua, esto ya está visto. Entonces, bueno, todos los cuerpos, básicamente todos los cuerpos del sistema solar contienen agua, incluso los que están súper cerca del Sol. Vale, vamos a volver a un asteroide primitivo, rico en agua, del inicio del sistema solar, que no se diferencia, que preserva todas sus características iniciales, ¿vale? Su composición química es muy similar a la de la fotosfera solar. Entonces, estamos en los primeros 1,5 millones de años del sistema solar, ¿vale? Del inicio, de la formación. O sea, aún no hay ni planetas ni nada, estamos muy en el inicio. Y tienes estos cuerpos, que son los que luego van a formar planetesimales y luego, más adelante, planetas. Esto es como se ve un cuerpo en microscopio electrónico con un mapa de rayos X, donde el color, el rojo, o sea, son tres mapas superpuestos y queda un mapa así donde tú ya con los colores puedes ver composición. Entonces ahí tenemos tres tipos de componentes principales en estos meteoritos primitivos. Tenemos cóndrulos, tenemos inclusiones ricas en calcio y aluminio y tenemos la matriz. Los cóndrulos, voy a ir en la siguiente diapositiva un poco más a detalle cómo se forman, pero son estas esférulas redondas, más o menos redondas, a veces más, a veces menos, porque a veces se compactan o lo que sea, pero la mayoría son muy redonditas y son formadas por silicatos de magnesio y aluminio. Luego tenemos las inclusiones ricas en calcio y aluminio, que son estos objetos de aquí, raros de encontrar, hay algunos que tienen más, otros menos, y son los objetos más antiguos del sistema solar. Gracias a ellos sabemos la edad del sistema solar, porque tienen unos isótopos radiactivos especiales que nos permiten datar el sistema solar. Y son súper refractarios, es decir, se forman a muy alta temperatura, muy cerca del Sol. Y luego tenemos la matriz, que es el tercer componente, que está formada por este polvo de la nube molecular, que son los silicatos amorfos en este caso. Tiene también mucha materia orgánica,
Tiene los granos de agua congelada, que luego se funde aquí en el asteroide, y luego tiene otros tipos de minerales. También tiene granos presolares, es decir, granos que vienen anterior a la formación del Sol. Puede ser de otra estrella, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, los cóndrulos. ¿Cómo se ven en el microscopio óptico? Estas imágenes son de microscopio óptico, es decir, luz visible. Microscopio óptico petrográfico no es el mismo que el que se utiliza en biología, sino que en geología hay un tipo de microscopio que es para minerales, ¿vale? Para ver rocas. Entonces está doblemente polarizada la luz para que se vean los colores de interferencia que nos hablan sobre composiciones. También vemos texturas, ¿vale? Y veis que los cóndrulos son esféricos, son esférulas así muy redonditas. No sé si se intuyen, pero bueno, son así, muy redonditas, tienen una composición similar, lo que pasa es que tienen texturas diferentes según la manera en que se forman. Y entonces, ahora vamos a ver cómo se forman los cóndrulos. Ahí tenemos nuestro Sol naciendo. Está en fase Tetauri. Aún hay gas, ¿vale? Aún no ha terminado de nacer, aún está en su fase de nacer. Y hay un montón de polvo y de gas, que es básicamente lo que había en la nube molecular. Entonces, ¿qué le pasa a este gas? Este gas cuando está a mucha temperatura está en forma de gas. Pero ¿qué pasa cuando empieza a bajar la temperatura? Que se transforma en sólido, directamente, no pasamos a líquido. ¿Vale? Esto es la condensación en una nebulosa canónica, es decir, con el modelo actual que tenemos, cuando tú bajas temperatura de un gas se transforma en un sólido directo. Este sólido no se preserva, es imposible, porque el sistema está muy violento. Entonces le pueden pasar diferentes cosas, básicamente 3. Puede ser... espera, aún no vamos ahí. Este sólido va a tener una composición dependiendo de la composición del gas, y de la temperatura. Es decir, a temperaturas muy altas va a condensar cosas ricas en calcio y aluminio, que son estas CAIs que estaba hablando antes, ¿vale? Es lo que se forma a mayor temperatura. A medida que bajas temperatura va incorporando el titanio, luego va incorporando el magnesio, luego el calcio, luego al final el hierro, luego tenemos sulfuros, al final el agua, ¿vale? Esto es la secuencia de condensación química de una nebulosa solar. Entonces el sólido va a tener una temperatura determinada, va a tener una composición determinada dependiendo de la temperatura. Y le pueden pasar 3 cosas a este sólido. Puede ser que se evapore otra vez y se vuelva a convertir en gas, porque estaba muy cerca del Sol. Entonces las temperaturas, pues quizá está en un momento a una temperatura que puede formar sólido, pero enseguida se vuelve a evaporar, porque enseguida vuelve a subir la temperatura. Entonces nada, desaparece otra vez. Otra cosa que le puede pasar es que le llegue lo que se llama un flash heating, es decir, una onda de calor muy potente que viene de golpe, menos de un segundo, y que funde este sólido. Hay muchos estudios para averiguar qué fuente de calor puede ser esa que haga eso. Pues la más aceptada puede ser una llamarada solar. Una llamarada del Sol, de estas de Tetauri que tiene tan potentes, pues le da al sólido que ha formado y lo funde. Entonces, claro, se funde muy rápido y también muy rápido se enfría. Y ahí es donde se forma el cóndrulo, esto que veíamos antes. Es decir, viene de un sólido que se funde y luego vuelve a cristalizar. Y la tercera cosa que puede pasar es que este sólido reaccione con un gas, con el gas que tiene por ahí, durante su condensación. Entonces puede formar un nuevo mineral. Por ejemplo, corindón, que es aluminio, o sea, un óxido de aluminio más gas, puede formar ibonita, otro mineral. Hierro metálico más gas puede formar un sulfuro de hierro, ¿vale? Así se forman nuevos minerales también. Y así, bueno, esto es lo que yo quería enseñaros de cómo se forma un cóndrulo, ¿vale? Que es básicamente condensación de gas a sólido y luego tiene un flash heating que funde este sólido y vuelve a cristalizar en forma de cóndrulo. La cristalización es ígnea, es decir, igual que se forma una cristalización dentro de una cámara magmática, de un volcán, ¿vale? O sea, tenemos un sólido que cristaliza.
Entonces, básicamente tenemos olivinos, piroxenos y luego una última fase de feldespatos. Entonces, este asteroide que tiene cóndrulos, tiene matriz y tiene inclusiones ricas en calcio y aluminio, normalmente no se preservan tan bien como enseñado, con todas sus características súper bien, vemos los cóndrulos, vemos la matriz, normalmente no es así. Normalmente están modificados por procesos secundarios, que son 3. Choque entre asteroides que chocan, puede pasar metamorfismo térmico, porque también hay isótopos radiactivos que dejan ir calor y entonces puede haber una subida de temperatura bastante alta, hasta 800 grados, entonces se modifica todo, no llega a fundir, si funde ya tenemos un cuerpo diferenciado, pero hay mucha modificación por temperatura. Y luego también puede pasar la alteración acuosa, porque tiene mucha agua, hay muchos asteroides con muchísima agua, a la que esta agua congelada se funde un poco, se funde con 20 grados, ya todo empieza a modificarse también. El agua interacciona con el material sólido. Entonces, los que están considerados buenos para estudiar la nebulosa solar son los que se llaman pristinos, porque han escapado estos procesos secundarios. Los que tienen menor proceso secundario posible son los que utilizamos para estudiar el inicio del sistema solar y cómo era esta nube solar. Ahí os enseño diferentes meteoritos primitivos y porque quiero también enseñaros que cada uno tiene su peculiaridad, que no es solo que yo voy a coger los pristinos, sino que si yo quiero entender una cosa en específico, voy a ver un tipo de meteorito primitivo específico. Cada uno tiene lo suyo. Tenemos las condritas de enstatita, que son solo un 2% de todos los meteoritos que tenemos, y son los meteoritos que se forman muy cerca del Sol. Son, por lo tanto, de minerales que se forman a muy alta temperatura, se llaman refractarios, y se piensa que pueden ser los componentes que formaron la Tierra, porque tienen la misma asignatura isotópica de oxígeno que la Tierra, y luego lo explicaré un poco mejor. Pero estos podrían ser los building blocks de la Tierra. Y luego tenemos las condritas ordinarias, que se llaman ordinarias porque es el tipo de meteorito más común que nos llega, que no es el más común en el sistema solar, pero por alguna razón tenemos aquí cerca nuestro pues mucho de este tipo de meteorito. Entonces, por eso se llaman ordinarias. Es el 85% de todas las que se encuentran. Tienen muchísimos cóndrulos y va de una proporción muy alta, high, en hierro, a una proporción baja en hierro, low, y luego se encontró una proporción aún más baja y se le puso low, low, ¿vale? Pero esto vino más tarde. Entonces hay estos 3 y tienen mucho metamorfismo térmico y mucha alteración acuosa. Los procesos secundarios son abundantes aquí. Y luego tenemos las condritas carbonáceas, que son, como dice el nombre, pues tienen carbono, es decir, tienen materia orgánica. Hay diferentes tipos. Las CIs ya no hay cóndrulos, porque hay tanta alteración acuosa que ya no se ven cóndrulos. Pero son las que tienen la composición más idéntica al Sol. Básicamente es idéntica, excepto que no se puede medir el hidrógeno y el helio, porque no tenemos manera. Pero por todo lo demás es idéntica a la fotosfera solar. Entonces estos son los que se consideran químicamente más primitivos, aunque no se vea nada. Luego tenemos estos que también están alterados por agua, luego tenemos las COs que tienen bastante metamorfismo de temperatura, muchos ejemplos pristinos, luego tenemos las CRs que son lo que yo os voy a enseñar ahora, luego tenemos las CBs que tienen muchísimas inclusiones ricas en calcio y aluminio y se utilizan para entender muchísimas cosas del inicio del sistema solar. Y luego tenemos otro grupo, las CH, que se forman de otra manera distinta, a través de un impacto. Y luego hay más tipos de meteoritos primitivos que no explico, pero aún hay más tipos que estos. Cada uno tiene su cosa. ¿Cómo sabemos de dónde viene un meteorito? ¿O cómo sabemos que, por ejemplo, un meteorito es marciano? ¿O cómo sabemos que este grupo de meteoritos viene de un asteroide y este viene de otro? Esta es una pregunta que siempre la gente, ¿no?, se la hace. Pues la manera que no tiene ningún tipo de error para saber esto es haciendo isótopos de oxígeno. Cada cuerpo del sistema solar tiene su asignatura específica de isótopos de oxígeno.
La Tierra, todo lo que es la Tierra, todos nuestros materiales, tú coges cualquier roca terrestre y si la pones en un diagrama donde el eje de las Is es una notación de delta 17 de oxígeno, eso da igual, mide o sea, eso es una relación entre los tres isótopos de oxígeno, 17, 18 y 16. Y es una notación que aquí pones delta 17 y aquí pones delta 18, pero está midiendo la relación entre ellos, ¿vale? Si tú coges cualquier roca terrestre y le haces un análisis de isótopos de oxígeno y la pones en este diagrama, todas te van a caer en esta línea roja, que se llama la Terrestrial Fractionation Line. Si coges una roca, le haces isótopos de oxígeno y no te cae ahí, es que no es terrestre. Entonces, lo mismo con cada asteroide y con cada planeta. Si tú coges una roca de Marte y le haces isótopos de oxígeno, te va a caer más o menos ahí. Tiene la misma pendiente que la Tierra, pero está más abajo. Luego ahí tenemos las condritas carbonáceas, las COs, TKs, CRs, CBs, CMs, CH. Cada uno tiene su campo y su línea y su pendiente en este diagrama. Y luego ahí están las ordinarias, HL y LL. Antes os he dicho que las condritas de enstatita se cree que pueden ser las que formaron la Tierra porque veis que su signatura isotópica coincide con la Terrestrial Fractionation Line. Entonces puede ser que el origen sea común. Entonces las CIs, también si os acordáis, en la diapo anterior os he dicho que eran las que tienen la composición más idéntica al Sol. Veis que cuando nos vamos ahí más arriba estamos aumentando la proporción de los pesados, 17 y 18. Un cuerpo que cae en esa parte del diagrama, como arriba y a la derecha, quiere decir que tiene mucha agua pesada, mucha proporción de 17 y 18. Es decir, que el origen del agua es formada por self-shielding, ese mecanismo que parte las moléculas de CO y tal y puede coger agua pesada, es decir, que se forma o en la nube molecular o bien en las regiones muy alejadas del Sol. Y eso tiene sentido para un meteorito muy primitivo porque quiere decir que no estaba muy cerca del Sol para que todo fuera modificado, destruido, evaporado. Entonces se mantuvo lejos y pudo preservar una química idéntica a la del Sol. Lo que pasa es que también, como estaba muy lejos, tenía muchísima más agua, porque se preserva mejor, y entonces se altera mucho y no vemos nada, no vemos cóndulos ni nada. Pero sigue siendo el más primitivo, y está ahí. Entonces, vamos a ver las CRs, que es el grupo que yo luego hice un trabajo y os quiero enseñar un poco. Las CRs, esta es su línea en este diagrama. Tiene una línea muy específica, con una pendiente de 0,71, y lo que se ha visto con observación petrográfica de los meteoritos es que de ahí hasta arriba, o sea, de izquierda a derecha, a medida que subes, estás incrementando la alteración por agua. ¿Vale? Entonces, un meteorito que te cae aquí es mucho más pristino que un meteorito que te cae ahí que está completamente alterado. ¿El por qué? Puede ser muchas cosas. ¿Por qué al aumentar la relación isotópica de oxígeno es más alterado? Esto es un tema de discusión, hay muchas teorías. Pero veis que aquí, este meteorito que hay aquí abajo, se considera el más pristino, el que no tiene casi alteración acuosa. Y es este, ¿vale? Es el Queen Alexandra Range QUE 99177. Considerado pristino, preserva el registro de la acción de la primera agua, porque es el menos alterado. Y por eso, para estudiar la primera agua del sistema solar, se utiliza este meteorito. Además, también tiene los componentes esenciales para la vida en la Tierra. Entonces, os voy a enseñar un poco, espero que podáis ver las ideas principales y no tanto el detalle, porque tiene muchísimo detalle, pero lo que me interesa es que veáis hasta qué punto se puede sacar información analizando o explorando un meteorito a escalas muy pequeñas. El interés aquí general era entender la reacción entre el primer material sólido que condensa de la nube con la primera agua. Esta interacción, agua en la matriz,
cóndrulo que no tiene agua. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo interaccionaron estos dos? Hasta el momento los científicos solo se habían focalizado en la matriz para entender la primera agua y nunca se había ido a la interfase entre cóndrulo y matriz para ver si se podía sacar nueva información. Entonces este es el primer estudio que miró esto, la interfase cóndrulo-matriz. Y además también este meteorito tiene ingredientes muy importantes para el desarrollo de la vida en la Tierra. O sea, tiene un interés astrobiológico que también voy a enseñar. Este es el meteorito, las láminas delgadas hechas con un microscopio electrónico, es decir, en vez de luz visible, que es el petrográfico, ahí utilizamos electrones para generar imágenes. Es decir, tú bombardeas una muestra con un rayo de electrones y la superficie de la muestra se excita, los electrones se excitan y saltan. Entonces hay diferentes detectores que recolectan diferentes electrones que saltan. Hay diferentes tipos para sacar diferentes tipos de información. También saltan rayos X, ahí sacamos composición, etc. Entonces ahí es lo que la imagen que se genera a partir del impacto de un rayo de electrones en una muestra. Una fase que es muy blanca quiere decir que el mineral tiene un número atómico muy alto. Por ejemplo, hierro. Entonces esto es hierro. ¿Vale? Y una fase más oscura es un número atómico más bajo en la tabla periódica. Entonces yo me fijé en todos los cóndrulos que tenían algo en la interfase, unos bordes muy lisos en la interfase cóndrulo-matriz, y yo me fijé ahí a ver qué era eso, porque hasta entonces se habían observado pero nadie sabía lo que era y se habían descartado como que esto está alterado y fuera. Entonces no se utilizaba para estudiar el inicio del agua. Y luego también cogí 4 para hacer un trabajo a escalas nanométricas. Es decir, utilizando otro tipo de instrumento para ver a escalas atómicas, ¿vale? ¿Qué estaba pasando? Estos son los instrumentos que yo hice para este trabajo. Este es en el que yo saco los mapas anteriores, por ejemplo, el microscopio electrónico de barrido, y luego este es el TEM, que es un microscopio electrónico de transmisión. Ahí se ve como, bueno, este es el instrumento que yo utilicé durante mi tesis, pero ahora ya son más sofisticados y ya no hay tantos botones, ahora ya es mejor de usar, ahora ya son pocos comandos y tal, pero ese que yo utilicé era más antiguo y era bastante complicado. Pero bueno, es un instrumento igualmente súper complicado de aprender. Entonces ahí están estas interfaces cóndrulo-matriz muy lisas que yo quería ver qué era, ¿vale? Estos bordes lisos. Y básicamente lo primero que me fijé es que siempre estaban asociados con sílice de los cóndrulos, que son estos granos de aquí más oscuros. Estos granos de aquí más oscuros son sílice. El sílice en la Tierra, ¿sabéis qué mineral sería? Cuarzo, muy bien. Pues ahí es cristobalita, es un polimorfo de alta temperatura y baja presión. Pero es lo mismo que el cuarzo, ¿vale? Entonces ahí está esto que separaba el cóndrulo de la matriz. Entonces yo quería ver qué era. Primero hice análisis químicos para ver qué diferencia había entre estos bordes lisos y la química de la matriz, para ver si se parecían o no. Resultado, no se parecían. Campos diferentes, el azul y el naranja. Vale, o sea, yo ya veo aquí que seguramente vienen de orígenes diferentes. Luego, este tipo de técnica, la microsonda electrónico, que es otro instrumento, cuando tú tienes un análisis que te da 100, quiere decir que has medido todo lo que hay ahí, que no te has dejado nada para medir. Y tienes toda la lista de óxidos que tú luego cuantificas. Cuando te da menos de 100, quiere decir que te ha faltado algo para medir. Y ese algo siempre es el agua, porque es lo único que no puede medir el instrumento, el hidrógeno. Entonces, si te da un 87%, quiere decir que el 13% es agua. Entonces ahí vimos que estos bordes lisos están más hidratados que la matriz, que es donde está el agua, porque me daba un total menor de 83. Entonces, vale, están súper hidratados, tienen muchísima agua. Y luego ya me fui a preparar muestras nanométricas.
Estos no son los meteoritos, esos son otros, pero como no tenía imágenes de lámina delgada de estos meteoritos, he puesto dos aleatorios, ¿vale? Pero para que veáis cómo es una lámina delgada para las personas que no saben cómo es. Es una lámina de 30 micras de gruesor que la pones en un vidrio. Esto es un Apolo 17 y esta es una condrita ordinaria, pero es lo mismo, ¿vale? Tú pones la condrita que yo tenía, la tenía así montada igual. Entonces yo me voy a fijar ahí, ¿vale? En un puntito de nada muy pequeño, mucho más pequeño que esto que he marcado aquí. Sería una cosa así, ¿vale? Aquí tenemos, no se ve muy bien, pero aquí tenemos el borde liso, que yo estoy interesada en estudiar, ¿vale? Entonces yo le deposito encima una capa, como un muro de platino, ¿vale? Esto lo hago con uno de los instrumentos. Le deposito un muro de platino para proteger, simplemente para protección. Y luego le hago dos agujeros al lado y lado, como dos boquetes, así en forma de escalera, como de mariposa. Aunque ahí siempre lo hago más pequeño que aquí. Entonces, cuando está el boquete hecho, ahí y ahí, luego lo voy a cortar por ahí, ¿vale? Como en forma de U, pero dejando aún una parte enganchada en el meteorito, ¿vale? Que aún me quede bien. Entonces, cuando está así, que yo ya lo he cortado por aquí, y eso se corta con agujas, dentro del microscopio hay unas agujas que inyectan iones que sirven para cortar o para pegar, le pongo una aguja, ¿no? Que se llama Omniprop, la inyecto, bueno, la entro dentro de mi muestra, la engancho donde la lámina esta, la engancho por un borde y luego termino de cortar esto que me quedaba aquí. Lo corto y entonces ya está libre. Este proceso es muy lento, ¿eh? Entonces cuando está libre lo saco. Esto más o menos son unas 4 o 5 horas. Y cuando está sacado lo llevo en otro sitio donde la engancho para poder adelgazarla. Se llama un copper reed, que es un portamuestras de cobre. Entonces nos fijamos ahí, eso de ahí es esto, le hago un agujero de la medida exacta de mi sección que he cortado en el otro meteorito y la llevo aquí, la engancho por los bordes y luego lo corto, la aguja, y me la llevo la aguja y lo dejo ahí solo. Y entonces cuando está ahí la empiezo a adelgazar. Y el proceso de adelgazamiento también son horas, porque tienes que hacerlo muy lento, que no se amorfice, es decir, que no se estropee, etc. Y al final, bueno, este platino que había depositado yo para proteger, al final se va bastante, por eso lo ponemos, porque si no destruirías la muestra. Y al final, cuando ya empiezas a hacer agujeros, es cuando paras, porque ya es delgado, ¿no? Y llegas a un grosor de unos 50-80 nanómetros. Y ahí es cuando está perfecta para poder estudiar en otro instrumento, que es el TEM. Entonces, ahora os voy a enseñar ejemplos de secciones que yo corté en este meteorito primitivo y luego las llevé en otro instrumento para ver lo que había. Simplemente ver el detalle de las cosas que se llegan a ver. Aquí se revela un mundo nuevo que no se puede ver en el otro microscopio y mucho menos en uno petrográfico que no se ve absolutamente nada de detalle, ¿no? Y en ese pues se ve todas las estructuras, esto es la matriz, el polvo, bla bla bla. Estos son todo de secciones que yo corté en la interfase cóndrulo-matriz. Me voy a fijar solo en una, en esta, para enseñar los resultados que salieron. Básicamente salió que el borde liso con la matriz tiene una interfase súper abrupta, no hay contribución de la matriz, que luego la mayor parte del material es un gel, o sea, es un material que no tiene estructura cristalina. Cuando se ve así, el patrón de difracción, quiere decir que los átomos no están ordenados. Y luego hay fases cristalinas, es decir, los átomos están ordenados de varias cosas. Esto no va muy bien. Fases cristalinas se ven puntitos en los patrones de difracción que se pueden indexar y ahí sacamos el nombre del mineral. Y entonces había diferentes cosas. Y lo más sorprendente de aquí es que había un mineral que se llama albita, que estaba intacto, cristalino y preservado en medio de esta cosa amorfa, que tiene muchísima agua. ¿Cómo sabemos que tiene muchísima agua?
porque no hay nada aquí también hay albita cristalina, bueno, no hay nada aquí que me pueda dar estos totales en microsonda tan bajos que yo tenía, el 83. No hay ni porosidad, no hay ni materia orgánica, que ahí sí que me darían totales bajos, no hay nada. Entonces tiene que ser que esta cosa de aquí, que no tiene estructura, una cosa amorfa, sea muy hidratada. Y entonces otra cosa que me fijé es estas formas, ¿no? Que son así como si aquí hubiera algo antes. Y luego también había un vidrio ígneo, que eso fue otro gran descubrimiento. Es que me cuesta explicar la importancia que tiene esto, pero tiene muchísima importancia porque esto es una cosa que nunca se hubiese imaginado poder encontrar. Una cosa tan susceptible a poderse alterar por agua en medio de algo totalmente producido por el agua. Y en cambio eso se queda ahí como si nada, como si el agua no existiera. Entonces ahí fue como, ¿qué condiciones había para poder llegar a poder tener eso y verlo así? Hasta ahora se pensaba que lo primero que se alteraba era el vidrio ígneo y la albita. Y ahí están, en medio de algo alterado. Entonces ahí están las otras cosas que yo vi, estas líneas, que no sabía muy bien cómo interpretar, que están marcadas con flechas verdes. Bueno, ahí es el resumen de todo lo que había. Pues había una fase amorfa con sílice y hierro, había fases cristalinas por en medio y unos totales muy bajos, que quieren decir está hidratado. ¿Qué formó esto? ¿Qué es este gel hidratado? Bueno, vemos que las formas estas, si las reseguimos, se parecen mucho a la sílice esta que hay asociada con los bordes lisos. Tienen formas muy parecidas y tamaños muy parecidos. Entonces yo pensé, quizá es sílice alterada por un gel que tenía exactamente la misma composición que este borde liso. Entonces este borde liso viene de la alteración de la sílice, ¿vale? Y ahí, bueno, tampoco había, esto ya lo hemos visto, no había contribución de la matriz. La matriz es muy perfectamente pristina, se ven los granos del polvo. Esto es el polvo de la nube solar, de la nube molecular que hizo el Sol, están ahí. Hay materia orgánica, compuestos orgánicos, etc. Entonces la matriz no tenía nada que ver con eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo se formó? Bueno, primero de todo, condiciones químicas que alteró la albita y no la sílice. En un diagrama donde vemos la tasa de alteración incrementando hacia arriba, en la Y, es decir, cuanto más arriba, más rápido se altera. Y ahí tenemos... Y entonces, si tenemos, estoy marcando en rojo el cuarzo y en azul la albita. Pues claro, a partir de 8 se altera más rápido el cuarzo que la albita. Entonces, yo para poder tener eso que he visto, donde la sílice estaba alterada y la albita no, tengo que estar a pHs alcalinos, por ahí. Esta diferencia tan pequeña se puede explicar de que no es cuarzo, como está en este diagrama, sino que es cristobalita. Y la cristobalita se altera mucho más rápido que el cuarzo. Y luego también podemos ver que esta alteración fue instantánea y que había muy poca agua, porque si hubiese habido más agua, la albita también se altera, pero no está alterada. Entonces, cuando se terminó el agua que había ahí, paró, ya no hubo más alteración. Y luego también podemos saber que este asteroide no tuvo adición de ninguna otra agua, que solo se mantuvo muy primitivo por eso, porque no había interacción con otros cuerpos, con que les llevaron otro tipo de agua. Y ahí tenemos una representación de cómo se forman. Para terminar esta cosa, y si tengo tiempo quiero explicar otra. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, aún tengo un poco de tiempo. Vale, ahí tenemos el cóndrulo y ahí tenemos la sílice. La matriz tiene granos de polvo de la nube molecular que llevan agua. Cuando la temperatura es un poco mayor a 25 grados, el hierro 2 positivo es un ion muy que puede viajar por ahí, ¿vale? Que es movible, se llama movible. Entonces se va del grano de polvo, sale y se forma como se empapa, el meteorito se empapa, no es que haya agua circulando, sino que se empapa de un agua rica en hierro.
Esta agua rica en hierro llega a la interfase con el cóndrulo, donde está la sílice. Y solo afecta a la sílice porque hay un pH alcalino, si no hubiese afectado la albita primero. Entonces altera la sílice, pero no toda, muy poca, porque hay muy poca agua, y hace este borde liso. Claro, la sílice es SiO2. Todo lo que le pones de hierro en este borde liso sale de silicio, porque tiene que estar igual la proporción. Entonces sale un montón de silicio en el fluido hacia la matriz, ¿y qué hace? Pues este polvo de la nube molecular, que originariamente era de hierro, al final es de silicio. Entonces cuando yo veo en el meteorito lo veo de silicio, pero originariamente era de hierro. Y esta es una de las conclusiones más importantes que yo quería demostrar, que siempre tenemos que tener mucha atención a lo que estamos viendo y saber interpretar lo que estamos viendo para poder entender lo que hay. Porque muchas veces nos pensamos que eso es lo que hay, porque lo estoy viendo, y cuando investigas ves que había otra cosa antes. Y se tiene que entender qué había antes, porque cuando ya no puedes llegar más a lo que ya no había más antes, ahí es lo que tienes en la nube molecular que formó el Sol. Pero no porque un meteorito sea pristino, ya lo que ves es lo que había. Entonces por eso es tan importante hacer trabajos de este tipo tan minuciosos para entender qué estamos viendo, ¿no? Saber interpretar el meteorito. Y ahí es la conclusión ya de este trabajo en concreto, que estos bordes lisos se forman por la alteración de la primera agua que funde en el asteroide, que el agua estaba en los granos de matriz, pero originariamente los granos de polvo de la matriz eran ricos en hierro y al final, con la interacción de los cóndrulos, se convierten en ricos en silicio. Y la sílice es lo único que queda alterado por esta primera agua. ¿Vale? Y nada, y de esta investigación también se deduce que este primer líquido, este primer fluido acuoso, era un poco alcalino, que había muy poca agua y que no hubo más adición de agua en todo el asteroide. Entonces, ahora, quiero hacer un poco de hincapié en este año 2023, que es el año del centenario, de Joan Oró, que fue un científico catalán de Lleida, no sé si lo conocéis. Vale, perfecto. Él trabajó en la NASA mucho tiempo, estudió el origen de la vida, fue uno de los que impulsó la teoría de la panspermia, que la vida en la Tierra vino de estos meteoritos, en concreto de esto que os he enseñado yo ahora, ¿no? De un meteorito tipo del Queen Alexandra Range. Y él, bueno, pues ahora es el centenario, estamos haciendo bastantes cosas en Cataluña para conmemorar a este investigador tan importante. Y él dijo que durante lo que es el gran bombardeo tardano, que fue cuando la Tierra estaba más o menos a la mitad de su formación, hubo una desestabilización muy grande en el sistema solar debido a que Júpiter y Saturno interaccionaron y todo el material del exterior del sistema solar bajó en el interior del sistema solar. Ahí, claro, bajó muchísimo material. La Tierra estaba aún parcialmente fundida, no estaba del todo hecha, y le impactó muchísimos meteoritos durante 200 millones de años. No es una cosa que dijéramos unos días, no, 200 millones de años impactando meteoritos del exterior del sistema solar, que tienen muchísima agua y muchísima materia orgánica. Entonces el magma de la Tierra se enriqueció en todos estos componentes. La cantidad de agua que llegó equivale a la de los océanos hoy en día. Por otra parte, también esta inestabilidad del disco hizo que un protoplaneta, Theia, impactara con la Tierra y formara la Luna. La Luna tuvo un papel clave en el origen de la vida, porque la Luna estabiliza el eje de rotación de la Tierra. Sin la Luna, el eje de rotación de la Tierra iría de un lado para otro sin parar, ¿no? Como otros planetas del sistema solar. No sé si Urano o no sé cuál, ahora lo tiene así. Claro, con un eje que hace así es imposible que aquí se estabilice ningún clima ni nada que sea bueno para desarrollar vida. Entonces la Luna estabilizó el eje de la Tierra, propulsó las mareas, etc. La formación de la Luna en la Tierra coincide con la primera evidencia de vida en la Tierra.
Por eso todo tiene mucho sentido que sean los meteoritos del exterior del sistema solar, tipo las CRs o las CMs o las CIs o todas estas condritas carbonáceas, que junto con, por ejemplo, la Luna, desarrollaran la vida en la Tierra. Y así lo demuestran también las evidencias geológicas con fósiles, etc. Entonces, en particular, las condritas CR, como el meteorito que os he enseñado, fijaros cuánta materia orgánica tienen. O sea, que hay una comparación de los meteoritos CR con el siguiente tipo de meteorito súper rico en materia orgánica, que serían las CMs. Imagina, mira, aminoácidos, todo esto, amonia, increíble, aminas, aldehídes, ketonas, hidroácidos, hidrocarbonos, ácidos carboxílicos. Tiene muchísimos tipos de materia orgánica. El querógeno en particular, cuando se trata en condiciones hidrotermales, como una Tierra primitiva, deja ir amoníaco, libre en la atmósfera. Esto puede explicar la gran cantidad de nitrógeno que había en la atmósfera primitiva, que básicamente era hidrógeno que se fue, nitrógeno, CO2 y metano. Entonces, estos pueden ser los responsables de la formación de la primera atmósfera. Otra cosa súper importante, los fosfatos. Yo actualmente estoy muy interesada en estudiar las fases fosfatadas de los meteoritos. Fases fosfatadas pues serían minerales como el apatito o la merrilita o la scraeversita. Son los tres tipos de fosfatos que se encuentran en los meteoritos. ¿Y por qué los fosfatos? Porque todo lo que es la vida, las moléculas que originan la vida, tienen fosfato. Sin fosfato tampoco hay vida. Entonces, estos meteoritos, las CRs, yo también un trabajo que hice, que no lo voy a enseñar, pero solo voy a puntualizar cómo se forma la vida, se encuentran en meteoritos, en la Tierra casi no hay, que es este mineral que se llama, es un phosphite en inglés, que se llama scraeversita. Es un mineral que básicamente es hierro y fósforo. Es decir, es muy refractario y se encuentra en gran cantidad de meteoritos muy pristinos y muy primitivos. A la que tienes alteración acuosa desaparecen. Pero los meteoritos pristinos, como este que estudié yo, en la matriz tienen un montón. Son todos estos puntos rojos. Todo esto es scraeversita. Ahí la vemos en el microscopio electrónico. Son granitos diminutos. Estos son 5 micras, pues miden 1 o 2 micras. Son granitos diminutos, pero están en todas partes de la matriz. Entonces, ¿qué le pasa a esta scraeversita, que es básicamente hierro, níquel y fósforo? Cuando en la matriz también hay estas moléculas de la materia orgánica, se llaman nucleósidos, que es básicamente un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Y eso está en el meteorito también, en los granos de polvo de la nube molecular. La scraeversita, cuando se somete a una temperatura de 60-80, que es más o menos la temperatura que tenía este meteorito primitivo, con la alteración acuosa que yo estudié, era unos 50-60, y a un pH de 8-10, que también coincide con el que yo saqué del agua, que saqué un pH de 9, o sea, condiciones idóneas para que se suceda la siguiente reacción. La scraeversita se vuelve fase fosfatada con la interacción con el agua, es decir, pasa de un estado de oxidación a otro, o sea, pasa de reducido a oxidado, el fósforo, y se junta con este nucleósido. ¿Veis aquí el fósforo? Es un ácido fosfórico, pentosa y una base nitrogenada. Eso es el nucleósido, todo junto hace un nucleótido. No sé si os suena en biología, pero un nucleótido son todas las bases que conforman el ADN y el ARN. Entonces, eso es para explicar que estos meteoritos es muy probable que gracias a ellos la vida se originara en la Tierra. Que estos fosfidos, este hierro, níquel y fósforo, en condiciones también hidrotermales de la Tierra primitiva, pudieran desarrollar este tipo de reacciones para formar el primer ADN. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, voy a la última cosa. Es que también quiero explicar, bueno, estas son las conclusiones hasta ahí, ¿vale? Conclusiones hasta ahí es que cometas y asteroides primitivos son los cuerpos más antiguos del sistema solar.
cápsulas de tiempo que reflejan la composición del polvo, gas y hielo de la nube presolar, que el agua más primitiva del sistema solar se encuentra en estos asteroides primitivos y cometas, y que el agua de la Tierra vino de estos meteoritos junto con la materia orgánica, que todo ello es lo que origina la vida. Y que, bueno, que el estudio mineralógico, textural, petrográfico, geoquímico de meteoritos primitivos son fundamentales para entender el origen de la vida, el origen del agua en el sistema solar, el origen del sistema solar, el origen de lo que son las ciencias planetarias. Esto es lo que son las ciencias planetarias. El estudio de los cuerpos del sistema solar, cómo se forman, cómo evolucionan, etc. Y luego ahora ya hago un salto en tiempo y quiero también enseñar otras cosas de estudios que se pueden hacer con meteoritos, analizando su mineralogía. Hay otro estudio, por ejemplo, que estudia fases fosfatadas en Marte, para ver qué le pasa a estas fases fosfatadas a estructura atómica. Hay toda una ciencia que estudia, es la nanociencia, ¿no? Que estudiamos los materiales y los minerales a escalas atómicas, para ver qué información tenemos. Este campo es nuevo, sobre todo en España. Aún hay poca gente que estudie los minerales a estas escalas. Y claro, toda la información que ahí se revela es nueva, entonces interpretarla es un trabajo difícil, pero bueno, es una cosa que ya cada vez hay más estudios y cada vez se puede saber más. Y también a medida que la tecnología avance, los instrumentos cada vez son más potentes igual. Pues aquí os quiero enseñar un poco también otras cosas que se pueden ver. Por ejemplo, ahí cuando estudié fases fosfatadas como el apatito en meteoritos marcianos para saber el origen del agua en Marte. El origen del agua, del flúor, del cloro, que son los tres elementos que hacen que un planeta pueda tener, bueno, primero vida y segundo, que su interior pueda ser activo, es decir, que por ejemplo, el transporte de magmas dentro de un manto de un planeta se pueden dar debido a que haya componente volátil, fluido, es decir, cloro, fluoruro, no sé cómo se llama en castellano, y agua hace que el magma se puede transportar, puede subir, bajar, puede haber corrientes, etc. Entonces yo estudié este mineral también a escalas atómicas y solo os quiero enseñar algunas imágenes para que veáis también el nivel de detalle. Por ejemplo, vamos a escalas atómicas. Esto que veis aquí son átomos de dentro del mineral que se distribuyen. Aquí no se ve muy bien, pero son hexágonos, porque la estructura de un apatito, por ejemplo, son hexágonos. Y con estos microscopios podemos llegar a ver cómo se distribuyen los átomos. Y vimos por primera vez unas estructuras que los llamamos dominios dentro de la estructura cristalina para entender qué le pasa a esta agua dentro de la estructura cristalina. ¿Cómo puede convivir fluoro y cloro dentro de un átomo cuando el cloro es muchísimo más mayor? Bueno, es todo una rama de la investigación, entender los minerales a estructura atómica, y esto te da mucha información para luego extrapolarlo a escalas grandes, a escala planetaria. Entonces ahí sacamos que el fluoro y el cloro se distribuyen en dominios durante la exsolución, es decir, durante la mineralización, la solidificación de un mineral, si tiene componente volátil, a unas temperaturas determinadas, etc. ¿Cómo se comporta el mineral dentro de Marte, del manto? Luego también vimos una inclusión, esto lo podemos ver también con este microscopio, una inclusión dentro del apatito, de este mineral. Esta fue la primera inclusión dentro de apatito extraterrestre. También fue la primera vez que se encontró este mineral en este meteorito. Y descubrimos un nuevo mineral en Marte, que es lo llamé ferroclorowinchita, a través de siguiendo unos pasos para determinar el nombre de un mineral. Es este de aquí, pero fijaros el tamaño, es menos de 1 que son nanómetros. Pero este mineral de nanómetros me dio información sobre cómo se formó este sistema volcánico en Marte y de dónde venía el agua.
y vi que el agua venía del manto. Esto fue una de las cosas que... no sé dónde está. Bueno, una de las cosas más importantes que descubrí es que el agua no procedía de la superficie, como se pensaba, que estaba en la superficie y había percolado dentro de la cámara magmática, sino que el agua ya está en el manto, o sea que el manto de Marte tiene una parte importante de reservorio de volátiles, que no solo agua, fluoro y cloro también. Y bueno, y también que había una separación entre dos fases de la cristalización magmática de este volcán, etc. Hay más cosas que se pueden ver. Eso solo para que tengáis una idea del detalle y de toda la información que se puede sacar a partir de las láminas nanométricas que se preparan. Y ya finalmente quería enseñar esto, que es una vena, también fijaros el tamaño, tiene como unos 200 nanómetros de grueso, una vena dentro de este mineral que se producieron por fluidos, fluidos tardanos infiltrados de la superficie de Marte, y pudimos sacar la temperatura, unos 300 grados de temperatura, o sea, se puede sacar muchísima información, por ejemplo, viendo que tiene un límite muy abrupto, que tiene porosidad, que tiene estas fases amorfas dentro, quiere decir que ha habido interacción con fluidos que ha modificado esta cristalinidad. Bueno, todo un tipo, viendo que hay continuidad cristalográfica desde el host con la vena, etc., se puede sacar la información de la temperatura del fluido y de la procedencia. O sea, es muy importante hacer este tipo de estudios. Y ya está, ya no me enrollo más. Espero que habéis entendido algo y lo siento si he sido un poco tostón. Y si tenéis dudas, me podéis preguntar. ¿Alguna pregunta? Ha habido muchas cosas y mucha información. No sé. Sí. Lo primero, darte enhorabuena por la charla, me ha gustado mucho. Y quería hacerte la siguiente pregunta. Se viene hablando desde hace un tiempo de que en las próximas décadas se empezará a hacer explotación minera de esteroides. ¿Los científicos eso cómo lo veis? ¿Sea compatible con la investigación científica o por lo contrario eso supondrá la destrucción total del asteroide y que no se pueda extraer información útil para el progreso de la ciencia? Mira, yo estoy totalmente en contra de la minería en asteroides, pero yo no soy una científica estándar, entonces no sé si esto es el... Normalmente yo creo que este tipo de cosas se utilizan para la financiación, es decir, tú escribes un proyecto y si yo argumento que puede dar beneficio económico, me van a dar el proyecto y luego yo investigo lo que me da la gana. Esto es una de las opciones que, por ejemplo, si yo tuviera que hacer, haría eso. Pero a mí no me gusta nada la minería de asteroides, creo que es muy poco viable, que no tiene ningún sentido, porque la Tierra tiene más minerales de interés económico que un asteroide tipo estos, y la maquinaria y la tecnología que se tiene que utilizar para hacer minería en asteroides el coste es demasiado grande. Pero sí que es verdad que en la sociedad capitalista en la que estamos, cuando tú justificas un proyecto tienes que demostrar que vas a tener un beneficio económico más o menos inmediato. Entonces esta sería una manera de pedir dinero, pero vamos, o sea, yo lo encuentro muy poco viable y sí, supondría la destrucción del asteroide. No le veo el sentido yo. Sí, o sea, el problema no es que nos falten recursos, porque estamos llenos de recursos en la Tierra, el problema es la mala utilización y la poca conciencia, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo en eso. Así que por mi parte lo veo fatal, pero no sé cómo lo ven otros científicos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Según lo que has dicho tú, el agua que tenemos actualmente en la Tierra provendría de origen extraterrestre, el 100%, ¿puede ser? Sí, el 100%. Oh, pues es muy curioso, entonces tenemos agua extraterrestre. Sí, tu cuerpo tiene agua extraterrestre. Estamos intentando buscar material extraterrestre y lo tenemos aquí en la Tierra. Toda el agua es extraterrestre, sí. Sí. ¿Y las moléculas de vida también creéis que pueden...? Sí.
me ha resultado muy curioso de la charla. Y otra cosa, en el sistema solar, los minerales que tenemos, a ver, se me ha ido la idea que tenía. Bueno, me quedo solo con eso. Tenía otra idea, pero se me ha ido ahora de la cabeza. Bueno, si te viene, la pregunta. Vale. Venga, pues muchas gracias. A ti. Hola, ha estado muy bien la charla, súper interesante. Como has escrito todo con algo tan pequeñito, todo lo que se puede conseguir, saber, vamos, es increíble, me ha encantado. Sí que ha sido un poco densa, pero ha estado muy bien. Como curiosidad quería preguntarte, así como podemos saber si tenemos un meteorito, de qué cuerpo ha venido, y incluso en qué momento de la formación del sistema solar se ha creado. Ahora ya sabemos que nos visitan cuerpos de fuera del sistema solar. Incluso se dice que tenemos meteoritos, bueno, hay noticias por ahí de que hay meteoritos que pueden venir de estos cuerpos. Si fuera así, ¿cómo se demuestra? Si entra también, no sé si podríamos... ¿Se entraría dentro de las gráficas que ha sacado? Buena pregunta. Mira, para empezar, la mayoría de cuerpos tienen una pendiente similar a la Terrestrial Fractionation Line, porque tú piensas que los isótopos de oxígeno básicamente vienen del agua, donde tienes hidrógeno y oxígeno, pero también tienes del material sólido, de los silicatos, bueno, todos los minerales que también tienen oxígeno. Vale, básicamente tienes eso, los minerales ricos en oxígeno, no, la materia orgánica y luego el agua. O sea, tienes oxígeno de diferentes fuentes que te hacen estas pendientes. Entonces, una agua fuera del sistema solar, en este diagrama, a ver si lo puedo poner rápidamente. En este diagrama de aquí ves que, por ejemplo, Marte tiene la misma pendiente que la Tierra, ¿vale? Porque los planetas internos se forman de un reservorio parecido, cerca del Sol y más o menos en unas distancias similares, un poco diferentes, pero bueno, tiene una pendiente similar, Marte y la Tierra. Claro, no tenemos ejemplos de Mercurio o de Venus porque no tenemos meteoritos, pero seguramente también tendrían una pendiente similar, pero estarían en otro lado. Pues no sé, quizá Mercurio estaría aquí y Venus estaría aquí, no sé. O sea, tendrían pendientes similares, pero en diferentes partes. Un cuerpo rocoso, tipo planetario, de fuera del sistema solar, tendría una pendiente diferente. Para empezar, o sea, quizá sería más horizontal, pero no tendría una pendiente similar a estos cuerpos. Yo creo, tampoco lo sé, porque esto es súper difícil de saber y ya es ahora difícil de entender cómo es que cada cuerpo tiene su asignatura isotópica de oxígeno. Se cree que es porque la mayor contribución de este oxígeno es del agua y el agua está muy diferenciada en el disco. Si veis una imagen de un disco protoplanetario que ahora se saca con observación astronómica, veis que hay los discos, ¿no? Y que hay como espacio entre disco y disco. Claro, cada disco de estos es un reservorio de polvo diferente y es un tipo de agua con una asignatura isotópica diferente que tiene una proporción X de agua de la nube, una proporción Y de agua formada por self-shielding dentro del disco y una proporción Z de agua por condensación. Cada uno tiene su proporción diferente porque está a una distancia diferente del Sol.
Y luego están todos los materiales condensados sólidos que les pasa 50.000 cosas y se van de dentro a afuera y se destruyen y se bla, bla, bla. Pero la mayor parte, por eso creemos que hay zonas, es porque el disco separa reservorios de agua diferentes durante su formación. Un cuerpo que viene de fuera del sistema solar, no sé, pero vemos que todos tienen una pendiente similar, pues quizá habría pendientes mucho más diferentes. Pero claro, porque quizá este Sol de esta otra estrella tiene una fase Theta Tauri más o menos violenta que puede destruir más o menos. O sea, actualmente está en el estudio esto. Hola, Marina. ¿Quién me habla? Sí, aquí? yo. Sí. Hola. Una pregunta que creo que está rondando en las mentes de muchos aquí presentes y no sabemos si es posible o no. Hace un momento has dicho lo de la minería de asteroides, que no estabas de acuerdo, pero te voy a hacer una propuesta. A ver, vamos a imaginar un astronauta que está en el espacio, ¿de acuerdo? Se queda sin agua en el cohete, no puede beber, se para en un asteroide. ¿Y qué tecnología necesitaría y qué coste económico tendría extraer 1 litro de agua, o 1 litro, o 2 o 3, de un asteroide? ¿Si es posible o no? En un asteroide primitivo, no, porque el agua ya se ha destruido, ya no hay bloques de hielo y el agua ya lo que ha hecho es hidratar minerales. Entonces tú cuando ves agua en el asteroide, como yo estaba enseñando antes, no ves H2O. Lo que ves es este gel amorfo, o ves minerales hidratados, filosilicatos, ¿vale? Minerales que pueden absorber OH, que es como se entiende el agua ya una vez se ha destruido y se ha ido a formar cosas. Un asteroide tipo más grande sí puede tener agua en diferentes partes, puede tener agua en la subsuperficie, es decir, que tú haces un poco de profundidad tipo 50 centímetros y ya te sale bloques de hielo, eso es perfectamente viable, o puede haber asteroides que tienen toda su superficie recubierta de hielo. Entonces, depende de qué asteroide se va el astronauta, puede ser muy viable y algunos imposible. El coste, pues también lo mismo, puede ir de totalmente imposible a perfectamente viable. Porque sí que hay cuerpos que tienen agua. Por ejemplo, la luna de Plutón tiene agua en su subsuperficie y tiene océanos de agua. Entonces, y en una subsuperficie bastante, o sea, como eso, centímetros. Entonces, ¿Y se podría beber este agua? Sí. Sería el agua más pura del sistema solar. Sí, sí. En Marte también hay agua. Esta imagen que... Bueno, he enseñado una imagen antes de un impacto de un impacto de un meteorito que pasó hace poco en la superficie de Marte y no sé qué rover lo fotografió porque se detectó con sismología y entonces el rover hizo la imagen esta. Y salieron del impacto del meteorito, salieron disparados bloques de hielo, todo eso blanco. Entonces Marte también tiene, bajo esta capa de tierra, también tiene bloques de agua. Que esto también fue sorprendente porque no se pensaba que estuviera así tan accesible. Hay bastantes sorpresas. Ya me ha venido a la cabeza la idea. Ah, vale. Dime. Igual por eso tendría algo de significado el buscarlo fuera de la Tierra. No, pues dejamos de utilizarlo de forma exponencial. Es que... Claro, es que tenemos que cambiarlo. No puede ser que estamos viviendo como si las cosas fueran ilimitadas y nada tuviera un coste. La Tierra tiene su ecosistema con sus ciclos y con su equilibrio. Lo estamos totalmente llevando a un extremo o sea, que no es natural para la Tierra, que va a tener consecuencias muy graves. Entonces, la solución no es ir a un asteroide y sacar más porque nosotros estamos, emocionadísimos con nuestros móviles. No, la solución es intentar ser un poco más responsables y conscientes de lo que es la Tierra, ¿no? y de su necesidad, porque somos parte de la Tierra. Eso sería lo lógico, pero ya sabes que a lo mejor el sentido común es lo que nos falta. Sí, falta sentido común y falta, no sé, pues más contacto con la naturaleza para poder respetarla, ¿no? No sé. Aquí.
Buenos días. Bueno, ¿Dónde está? hablando de lo que comentas aquí detrás, Sí. lo que comentáis ahora, quizá la lógica está en que bueno, los poderes políticos están vendidos al gran capital, nos venden el cuento de la sostenibilidad, que es una estafa, y nos dicen que compremos coches eléctricos. Ya, y es lo mismo. O sea, es un timo total. En fin, pero yo quería preguntarte dos cosas. Una es en relación al tema de los isótopos de oxígeno y la procedencia de ciertos meteoritos procedentes de algunos asteroides como Vesta. ¿Esto cómo se ha conseguido analizar? ¿Que llevan espectrómetro las naves que han sobrevolado y lo saben ahí sí o...? Bueno, los meteoritos, o sea, hay unos tipos de meteoritos que proceden de Vesta y ahí se hacen isótopos de oxígeno en los meteoritos. Con tipo Marte o tipo otros, sí, bueno, los rovers también han hecho análisis en la superficie, en la atmósfera. También Marte tiene estas burbujitas de gas que se puede analizar el gas y se ve que coincide exactamente con el gas de la atmósfera que hace el rover, pero con espectroscopía no se puede, o sea, tienes que analizar roca para sacar isótopos de oxígeno. Es que por eso no lo acabo de entender. En la Luna y en Marte lo entiendo perfectamente, análisis in situ y tal. Pero yo aquí no he puesto Vesta, he puesto meteoritos, he puesto solo donde hay, no sé, otra vez. ¿Dónde estaba lo del...? Estaba antes. El diagrama que he puesto yo Sí. Ah, está aquí abajo, vale. El diagrama este que he puesto yo, ahí no pongo Vesta yo, Pero entonces son pequeños asteroides de los que se ha... Esos son todos meteoritos que se han analizado. Pero la procedencia es de asteroides. Sí. Cada campo es un asteroide. Sí, pero ¿cómo se sabe que es un asteroide determinado? ¿O sencillamente es de algún asteroide? No, es de un asteroide, no se sabe de cuál. Vale. Con lo cual, estos supuestos meteoritos procedentes de Vesta... Bueno, exactamente, no está demostrado. Vale. Los meteoritos que se supone que vienen de Vesta se cree por bla bla bla. Vale. Pero no está demostrado. Esto simplemente cuando tú pones ahí, te caen todos en un campo, dices que esto viene del mismo asteroide. Punto. No se sabe cuál. Vale, pero... Durante mucho tiempo, las acondritas, que no se sabía que venían de Marte, tenían su línea y ponías acondritas, ¿no? Y luego, cuando se vio lo de la atmósfera que coincidía con las inclusiones de gas del meteorito, dijeron, vale, esta composición isotópica es de Marte. Entonces ya se puso la línea de Marte en el diagrama. Vale, ahora me encaja todo. Y luego otra pregunta, es la última, me dicen. ¿Se ha observado algo parecido a nubes de Oort en otros sistemas estelares para poder conjeturar con la existencia de grandes cantidades de agua alrededor de otras estrellas o de discos protoplanetarios? No lo sé, porque yo no hago observación, entonces no estoy tanto en este campo de observación de otros sistemas estelares. No lo podría decir. Seguro que alguien de aquí sabe más que yo de esto. Bueno, vamos con la última pregunta que estaba esperando desde hace mucho. Buenos días. Buenos días. Leí recientemente una entrevista a una geobióloga llamada Tanja Bosak, creo que se pronuncia así. No sé si tienen conocimiento del trabajo que está haciendo de análisis de las rocas de Marte. ¿Española es? No, es de origen finlandés, me parece, Vale. pero trabaja en la NASA también. Vale. Era simplemente saber si estabais en la misma línea. ¿Cómo se llama? Es que no sé si lo pronuncio bien. Tanja Bosak. Sí, ya sé quién es. Eso. Sí. Sí, era para saber si estabais más o menos en la misma línea de investigación o... Bueno, mismo campo, sí. Vale. Diferente línea quizá, pero un campo similar. Sí, la conozco. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, la hacemos aquí justo en la entrada. Un fuerte aplauso para Marina.